Para impartir la conferencia del día de hoy, que es duelo y drogadicción, nos hace el favor y el honor de impartirla el maestro Ignacio Tagle Olvera. Él tiene una maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco. También tiene una maestría en Tratamiento Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana. Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica del Adolescente por el IMPA. Tiene una licenciatura en Psicología por la UAM Xochimilco y es miembro fundador del Centro de Atención Especializada en Drogodependencias, CAEDRO, docente en diversas instituciones y colaborador orgullosamente del Instituto Mexicano de Tanatología desde hace más de 15 años. Yo le cedo el micrófono, la pantalla, y a su vez le agradezco al maestro Ignacio Tagle por compartir este tiempo con nosotros. Muchas gracias, maestro, y son todos suyos. Muchas gracias por esta invitación. El tema de hoy que vamos a abordar va a ser relacionado al proceso de duelo y cuestiones de adicciones. Por tal motivo, vamos a trabajar un poquito, primero, qué procesos ocurren durante la adolescencia que, de acuerdo a las estadísticas y datos epidemiológicos, nos dan referencia de que el consumo de drogas se inicia a menor edad cada día. Ahora ya se conoce que a partir de los 10, 11 años, los niños casi preadolescentes están empezando el consumo de drogas o alguna sustancia, el alcohol, tabaco y otras. Entonces, en ese sentido, primero vamos a tomar en cuenta que el proceso adolescente es un momento de cambios importantes que se van a presentar en la subjetividad de los sujetos. Por tal motivo, primero se tienen que enfrentar a esta serie de modificaciones intrapsíquicas, pero ahí es donde se da esta fractura que muchas veces dan los componentes para desarrollar una adicción. Y yo les voy a tratar de explicar, tengo muy poco tiempo, pero voy a tratar de irme poco a poco en el sentido de la explicación sobre la adolescencia y los duelos que se tienen que presentar. Y en materia de adicciones, ¿qué duelos también tiene que enfrentar aquel sujeto adolescente que decide, en última instancia, abandonar el consumo de drogas o alcohol? Entonces, vamos a empezar. En este inicio, déjenme ver. Perfecto, acá. Duelo y drogadicción. Vamos, de aquí en adelante, la primera acepción es definir la adolescencia, ¿no? Proviene del verbo latín adolescere, que significa crecer. Algunos autores como Hall, que fue el primero en hablar de esta etapa, y la definía como un nuevo nacimiento en donde aparecen características humanas y con la adolescencia termina el desarrollo infantil. La adolescencia es un pasaje obligado, es una fase del desarrollo delicado pero también creativo. Es un periodo de transición desde la dependencia infantil a la autonomía del adulto. Eso es lo que se pretende en ese tránsito. Dejar la dependencia y entonces lograr la autonomía. Por tal motivo, si hay características en los niños o estos púberes que van a enfrentar su proceso adolescente con una relación de dependencia con las figuras parentales, en este proceso de desarrollo adolescente, como viene un quiebre en sus características intrapsíquicas, se van a desarrollar todas estas experiencias infantiles que van a dar como patrón de conducta una serie de necesidades en relación a las figuras parentales. Por tal motivo, hablamos de adolescencia porque con este pasaje de la pubertad es una maduración biológica que permite que el cuerpo tenga una condición sexuada susceptible de procrear, es decir, uno se prepara a la procreación. Y lo que implica también que el adolescente abandone poco a poco su condición de ser niño. La OMS define que la adolescencia es la etapa que transcurre en el segundo decenio de la vida de los seres humanos.
y está entre los 10 y 19 años según la OMS, existiendo una diferencia en su etapa temprana de 10 a 14 y una tardía de 15 a 19 años. Para una autora muy importante como es Averasturi, dice que hay un síndrome de la adolescencia normal y una adolescencia patológica. Le llamamos patología de la adolescencia y adolescencia patológica. La diferencia es que pareciera que el proceso adolescente, por sus características que presenta desde la rebeldía, desde el transcurso de su propia necesidad de ser independientes, de su separación de las figuras parentales, de las conductas que va manifestando, pareciera que tiene una condición patológica, pero es una normalidad dentro del proceso adolescente, que no es lo mismo una adolescencia patológica cuando implica conductas que irrumpen en su estado como las conductas sociopáticas, de robo, de conductas que de alguna manera atentan en contra del proceso del desarrollo adolescente. Averasturi nos dice, bueno, hay una condición que se llama patología de la adolescencia, de adolescencia patológica, y no hay que confundirla. La patología de la adolescencia, podemos decirlo, se considera normal. Me regresé. Para Jones existe una relación entre la infancia y la adolescencia y dice que la infancia es precursora de la vida sexual adulta y durante la adolescencia esta se incrementa. Y dependiendo cómo haya uno atravesado las etapas de ese desarrollo infantil, es como se atravesará la adolescencia. Tiene que ver mucho el proceso de relación con las figuras parentales en los primeros años de vida, porque cuando viene la adolescencia, este proceso se vuelve a reactivar. Quiroga establece, por ejemplo, 3 periodos de la adolescencia. Una que le llama adolescencia temprana, otra adolescencia media y una adolescencia tardía. Nada más los va a ubicar por edades. Sin embargo, muchos autores como Peter Bloss también define 5 fases del desarrollo adolescente. Anna Freud considera normal que el adolescente actúe durante un periodo de forma incoherente e inesperada, ambivalente, reticente, que esté rebelde, que tenga una actitud totalmente, como si dijéramos, es muy incoherente lo que haces, ¿no? Oposicionista, y que sus impulsos y en ocasiones poco a poco los va aceptando, van a ver cómo, ¿no? Es posible que al actuar de esta forma sufra, pero no es necesario muchas veces que requiere un tratamiento, a menos que el mismo adolescente o por las características de la intensidad de sus impulsos manifiesten una actitud que va en contra de las condiciones normales de esa patología adolescente. Por tal motivo, para Quiroga, los 3 periodos que establece, dice, la alteración y el desequilibrio que se presenta durante este periodo es normal. Un equilibrio permanente durante la adolescencia se considera como cierta anormalidad. Bueno, pareciera que los teóricos consideran que el adolescente debe tener estas conductas porque es parte de la adolescencia, porque es la forma como el adolescente se va a ir independizando, se va a ir separando de los padres, pero muchas veces no sabe cómo, ni los padres ni los adolescentes saben cómo hacer ese tránsito de separación y por tal motivo se recurre en ocasiones a ciertas conductas, al consumo de ciertas sustancias, porque el consumo a veces sirve también como una forma de separarse de una manera equivocada. Para Uribarri, la adolescencia no solo es tristeza, también es alegría por las nuevas cosas que se van adquiriendo. Entonces, el adolescente no pierde, solo va cambiando, se va transformando y va adquiriendo nuevas experiencias que van organizando la subjetividad del mismo. Este puente entre la niñez y la adultez es
poseedores de un significado y un valor en sí mismo cuando el adolescente lo va obteniendo como una forma de transformación en su condición normal. A pesar de ser doloroso, el adolescente adquiere fuerza y es una energía de transformación para lograr un tránsito. En realidad, el adolescente transita por un periodo de transformaciones que se van a presentar con la pubertad, de tal manera que estas mismas transformaciones son las que él va a ir adquiriendo, va a ir asimilando para tener la posibilidad de observar lo que va logrando. En ese sentido, el adolescente va a atravesar por una serie de duelos y pérdidas normales de la adolescencia. Pero primero, antes de llegar a esas pérdidas, vamos a ver qué significa esto del duelo. Duelo proviene del latín dolus, que significa dolor. La Real Academia Española nos dice que significa dolor, lástima, aflicción o es un sentimiento. Y son también demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento por la muerte de alguien. Es decir, el duelo es un proceso normal que uno atraviesa cuando tiene o se enfrenta ante una pérdida, cuando las pérdidas son significativas para la persona que lo pierde. ¿Eso qué significa? Que dependiendo, hay características en la experiencia del duelo. Dependiendo de las circunstancias del evento, de la pérdida, la edad, el vínculo que se tenga con lo que se pierde y las condiciones sociales, es el proceso que nos va a llevar a la elaboración del duelo. Es decir, el duelo es un trabajo psíquico que todo ser humano enfrenta cuando pierde algo. Y si ese algo es muy significativo, entonces va a transitar por un periodo doloroso. Ahora bien, dependiendo de la relación o el vínculo que se tenga con lo que se pierde, es proporcional al dolor que se va a experimentar. Entonces, a partir del vínculo que uno establece con lo otro o con aquello que se pierde, es el mismo sentimiento doloroso que uno puede ir enfrentando. Y no necesariamente el duelo se presenta por una muerte, sino por cualquier pérdida significativa, aunque la muerte de un ser humano es también parte del proceso de duelo, que es la más significativa, podríamos decirlo. Pero hay personas que cuando nos dan una noticia de un padecimiento incurable, empezamos un proceso de dolor, de sufrimiento, porque tenemos una relación con nosotros mismos tan intensa en relación a la salud. Entonces, en este trabajo, el adolescente que se está transformando, que está cambiando, que está llevando a cabo un desarrollo diferente para lograr su autonomía, tiene pérdidas y pérdidas muy significativas por las cuales tiene que transitar y va a experimentar unas sensaciones y sentimientos dolorosos que se definen como duelo. Por ejemplo, Freud decía que el duelo es una reacción frente a la pérdida. Ahí está claro. Es una reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción o idea que simbolice algo o un ideal que represente la pérdida que nosotros tenemos. Es decir, no solamente la muerte de un ser querido, sino la abstracción, un ideal, la libertad, la salud, ¿no? Cuando lo perdemos, tenemos una reacción ante esa pérdida. Y ahí es donde empieza el proceso de duelo. Y el duelo es una elaboración, un trabajo psíquico, donde uno tiene que ir desligándose del vínculo y la relación con lo que se pierde. Y dentro de sus características,
¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se encuentra en un trabajo de duelo, en un proceso de duelo por una pérdida, va a haber una cancelación o va a haber una disminución del interés por el mundo externo. Uno se mete a sí mismo y hay una pérdida en la capacidad de relacionarse, de amar, de estar con otros, porque necesita toda esa energía para ese trabajo intrapsíquico. Y hay una inhibición en su productividad. ¿Por qué? Porque está en un momento de trabajo intrapsíquico que requiere toda su energía para desligarse de la relación que tenía con el otro y de todo lo que había depositado en el otro, lo tiene que rescatar para poder seguir adelante. Imagínense, si esto nos ocurre a todas las personas, en la adolescencia aún se incrementa más este proceso. El síndrome de la adolescencia se deben de realizar 3 duelos importantes. Es decir, en el proceso adolescente, junto con los duelos de pérdidas externas, hay pérdidas subjetivas. ¿Cuáles son? La pérdida por el cuerpo infantil, primero, porque el cuerpo empieza a cambiar. Ese es un duelo que enfrenta el adolescente ante los cambios que va a presentar. Pero al mismo tiempo que va perdiendo esta condición infantil, va experimentando también el aprendizaje de ese nuevo cuerpo. El duelo por el rol y la identidad infantil, es decir, ya no sabe si tiene que comportarse como niño o como adulto porque está en un proceso de transición. Y esa es otra pérdida muy importante para el adolescente. Y finalmente, el duelo por los padres de la infancia, que también los padres tendrán que aprender de ese duelo de perder a un niño y empezar a convivir con un adolescente que tiene una serie de cambios y modificaciones. El duelo por el rol se renuncia a las dependencias para asumir nuevas responsabilidades. Es decir, nosotros en ese proceso de duelo tenemos que empezar a renunciar a esas partes de dependencias porque estamos construyendo nuestra independencia y nuestra autonomía si fuéramos adolescentes. Ya estoy hablando como adolescente. Pero en ese sentido, la renuncia por el rol implica este trabajo. El duelo por el cuerpo infantil, que constituye la base biológica, se siente como una pérdida externa. El sujeto se ubica como un espectador porque no puede hacer nada ante esos cambios, ¿no? Está como pasivo. Es un joven que está solamente como expectante de los cambios que va sufriendo a partir de los movimientos biológicos que está llevando a cabo su organismo y su condición biológica. Por tal motivo, no puede hacer nada ante ese tipo de cambios. Le crece la nariz, le crecen los brazos, partes del cuerpo, que no puede hacer nada. De tal manera que también ahí perder el cuerpo infantil para ir adquiriendo un cuerpo diferente es otro duelo difícil de enfrentar. Y no se diga el duelo por la pérdida de los padres de la infancia. A los padres se les intenta retener para permanecer bajo su protección, pero también se les trata de separar. Se intenta no tener más relación con ellos como para tratar de hacer un juego de distanciamiento y acercamiento. Porque con los padres se intenta, por un lado, alejarse de ellos, pero al mismo tiempo depender de ellos. Y no se sabe a veces en qué momento. Ese es un duelo también complicado entre padres e hijos en proceso adolescente. Por eso se dice que el examen de la realidad nos muestra que el objeto amado, que ya no existe y se debe quitar la libido depositada en él. ¿Qué quiere decir? Que los duelos en la adolescencia, el trabajo intrapsíquico que tiene que hacer el adolescente es que la realidad le muestra que lo que tenía ya no está. Por tal motivo,
tiene que quitar toda esa energía depositada en lo que estaba para poderla recuperar y ponerlo en su propio yo, en su capacidad para enfrentar la realidad, porque la realidad le está diciendo ya no se puede seguir en la misma condición. Pero sin embargo, cuando uno quiere o cuando intenta hacer este proceso, curiosamente hay una resistencia inconsciente a abandonar ese lugar. Al mismo tiempo que uno intenta separarse, hay una resistencia que se opone al abandono de lo que uno ya no tiene. Es curioso, por eso es un trabajo intrapsíquico el duelo. Una autora que se llama Melanie Klein dice que en todo duelo se reactivan los duelos infantiles y que repercute en la estructura psíquica donde se reactivan angustias y sentimientos de la infancia. Es decir, nosotros, al transitar por la infancia, vamos experimentando ciertas pérdidas. Pero cuando tenemos el referente del apoyo parental que nos da seguridad, tranquilidad y confianza, entonces parece que las angustias de separación disminuyen. Pero cuando la relación con los padres ha sido muy intensa y hay una relación como de sobreprotección, entonces la dificultad de la separación, tanto de los adolescentes como de los padres, enfrenta un conflicto, no saber cómo separarse. Y ese es el duelo principal, tanto de los jóvenes, que se les va a reactivar en el proceso adolescente todas aquellas angustias infantiles que hayan experimentado en la infancia y ahora en la adolescencia se reactiva. Para otro autor muy importante como Bowlby, dice que el concepto de apego y la teoría de los vínculos considera el duelo como una forma de ansiedad de separación de los adultos. Estamos hablando en el sentido de la adolescencia cuando los adolescentes y los padres tratan de separarse para lograr cada quien un proceso diferente. Los padres separarse de los hijos y darles la libertad para que logren su autonomía. Y los hijos tratar de hacer un proceso intrapsíquico para lograr su independencia. De tal manera que para Bowlby el apego y el vínculo son cuando se da un proceso de separación, entra en una ansiedad del sujeto. Y esa ansiedad es la ruptura de ese vínculo, porque así se vive. Una ruptura afectiva que tiene un significado particular para cada quien. Es decir, que los adolescentes cuando enfrentan una situación de esta naturaleza, viven la separación como una ruptura, trágica a veces, ¿no? Pero bueno, son procesos de aprendizaje para poderse separar. Pero si durante el proceso del desarrollo infantil el sujeto aprende a separarse, distanciarse de las personas que lo cuidan, como son los padres, y los padres con tranquilidad asumen la separación, ese joven que va en proceso de adolescente va a lograr esa separación adecuada, dijéramos, sin tanto conflicto. No quiere decir que no exista conflicto, pero sin tanto que atormente como una angustia de separación. Ante estas cuestiones de separación, muchos adolescentes se deprimen, porque su capacidad yoica no tiene el recurso suficiente para llevar esa condición transformadora, creativa, de confianza, para poder lograr su autonomía. Y entonces son aquellas personas que pueden quedar atrapadas en una dependencia. Y a veces esta dependencia, para no hacerla con los padres, se utiliza muchas veces una sustancia.
y es un intento fallido de autonomía el consumo de drogas ante la ansiedad de la separación si retomamos a Bowlby. ¿Ok? Por tal motivo, muchos adolescentes, cuando empiezan a ver este proceso de autonomía, de cambios, de pérdidas en sí mismos, para disminuir esas ansiedades, a veces se recurre a una sustancia, porque hay una cuestión de depresión, y esa depresión no saben cómo enfrentarla porque el recurso yoico no tiene la capacidad para enfrentar tal situación. Un duelo a corto plazo en la adolescencia se va a manifestar por un abandono, tristeza, ira, incapaz de recordar momentos positivos, culpa, miedo, depresión, una serie de sentimientos donde el adolescente va a experimentar todos estos sentimientos por sus mismos procesos de cambio internos y externos. Y cuando hablamos de un duelo a largo plazo, estamos hablando de comportamientos desadaptativos, consumo de drogas, una experiencia de sí mismo sin la fuerza ni el reconocimiento propio, un desapego y un proceso de depresión. Por tal motivo, cuando un adolescente inicia un consumo de drogas, estamos hablando de que hay un sufrimiento interno, pero que él, aún con estas características, no lo experimenta de tal forma, porque también el adolescente tiene una característica muy importante, la omnipotencia. Él no me va a pasar nada a mí. Yo puedo con todo. Sin embargo, a veces el consumo es un recurso que se utiliza con frecuencia para salvar y sanar o enfrentar las angustias que se van dando por el mismo desarrollo adolescente. Por eso, a partir de aquí, vamos a ver qué pasa con un consumo que de pronto se convierte en una adicción. El consumo de drogas se ha llevado a cabo desde tiempos remotos. El hombre ha consumido sustancias, primero como para alterar sus estados de ánimo, para aumentar su placer, disminuir el sufrimiento, o por el solo hecho de existir o por tratar de explicarse experiencias a las que no les encuentra sentido. Es decir, el consumo tiene diferentes motivos dependiendo el momento, la época, la cultura, y a partir de esas condiciones es como se utiliza. En la actualidad, el consumo de drogas tiene otro sentido. Anteriormente se le daba un sentido ritual, ¿no? Para transitar de un estado a otro. Se utilizaban como rituales para pasar culturalmente de un momento a otro, unas experiencias. Sin embargo, ahora se estila que hay un uso lúdico, recreativo, porque la condición humana ha adoptado una actitud como de mayor autonomía y libertad. Pero el consumo de drogas tiene, yo creo que existieron las drogas desde antes de que existiera el ser humano en este planeta y van a seguir existiendo después de que desaparezcamos. No lo sé, pero siempre han sido utilizadas por diferentes fines por el ser humano. Con el paso del tiempo ha ido cambiando las sustancias también que se consumen, ¿no? Las formas de administración y los motivos por los cuales se consumen. Actualmente, el fenómeno de las adicciones tiene mayor complejidad, es dinámico y continuamente está en evolución. Ahora, con esta cuestión de la legalización de esas cuestiones que se tienen que llevar a cabo en la legalización de una sustancia como es la cannabis sativa, bueno, se está dando una forma diferente en relación a una sustancia que ha sido también muy satanizada, pero que tiene beneficios médicos. Las sustancias también tienen una parte que nos sirve
para la utilidad médica, ¿ok? De tal manera que actualmente, por eso los adolescentes se enfrentan a una situación, a una sociedad donde el consumo tiene otras características, donde la forma de administración es diferente y donde las sustancias también son diferentes, ¿correcto? Ese es el problema al que nosotros nos estamos enfrentando. Hay indicadores que nos permiten identificar riesgos del consumo de sustancias. Por ejemplo, que se inicie a edades cada vez más tempranas es un riesgo para los jóvenes, porque no alcanza la madurez total en su desarrollo neuronal y entonces viene el consumo y eso altera de alguna manera su funcionamiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el hecho del consumo también nos ha permitido conocer más acerca de las sustancias, pero aquí los riesgos deben de tener un cuidado fundamental para los adolescentes, ya que a partir de que han aparecido, por ejemplo, ahora en la actualidad, el cristal está de moda en estas sociedades. Otra sustancia que se conoce ya aquí, que se llama el fentanilo, y las sustancias de antaño como son cocaína, heroína, ¿no? Sustancias alucinógenas. Bueno, tiene que ver mucho con la cultura y la sociedad. Y también la forma en cómo la sociedad asume la responsabilidad ante el consumo de ciertas sustancias. Es decir, ¿qué respuestas tendremos nosotros para enfrentar el tipo de sustancias consumidas en la actualidad por una población cada vez de menor edad que enfrenta conflictos internos y que tiene que elaborar por sí mismo, por el desarrollo, sus propios duelos y ahora, para abandonar una sustancia, también se tiene que hacer un duelo por la pérdida en los beneficios que otorgaba la sustancia. Entonces, se intenta trabajar un tipo de duelo para despedirse de la sustancia, no solamente del beneficio, sino también observar todo lo que ha generado en el organismo cuando se inicia a menor edad. Muchas veces nosotros utilizamos la palabra adicción o dependencia. Y el concepto de adicto, fíjense, tiene un antecedente que proviene del latín que significa a-dicto, ¿no? Separado. Y dice, no dicción o sin palabras, la adicción. El adicto es una persona que no habla, que no expresa, que no transmite el sufrimiento interno porque para él es como un placer, dijéramos de esa manera. Entonces, interrumpe la adicción y por eso se define como adicto, sin palabras. Y también adicto se refiere a alguien que sigue ciegamente a un líder, sin criticarlo ni decirle nada. Y posteriormente se le llamó adictos a un esclavo por deudas que tenía y que de ahí deriva adictio, adjudicación, cesión al mejor postor, es decir, depender de alguien, ser el esclavo de alguien. Y de ahí deriva todo este concepto que está relacionado con el consumo de sustancias. En sí, el concepto adicción significa falta, dicción, palabra. Estamos hablando de falta de palabra en el adicto. Y se dice que el origen muchas veces se encuentra en el desarrollo temprano. Para desarrollar una adicción tiene que ver mucho la infancia, cómo se ha transitado por ese terreno con las figuras parentales. Recordarán aquella lámina que pasé de Melanie Klein,
¿no? Que decía que depende de las angustias vividas en la infancia, se van a reactivar en la adolescencia y que muchas veces la adicción o el consumo de drogas está fundamentado en el desarrollo de la infancia y tiene que ver con factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Es una serie de componentes que se van a integrar y que de ahí deriva la complejidad para comprender y entender cuáles son los motivos que llevan a una persona a consumir sustancias y cómo separarse de una sustancia, ¿no? Eso es fundamental. La enfermedad adictiva tiene que ver con una relación con una sustancia, con un acto compulsivo, con el significado que se le da a la sustancia y al consumo, con una dependencia extrema, y todo esto da como resultado la enfermedad adictiva. Entonces podemos observar que para llevar a cabo un proceso de duelo en relación a la separación con la sustancia, debemos de tocar todos estos componentes desde el significado que adquiere el consumo, la conducta compulsiva, el tipo de sustancia y la relación que se establece con la misma. Hay personas que no consumen sustancias depresivas, puras estimulantes, y hay personas que consumen drogas estimulantes sin tocar las depresivas. Y hay otras que solamente eligen sustancias alucinógenas. Entonces depende mucho de las características del sujeto, de su condición biológica, genética, social, cultural y momento de vida en relación al consumo. Para Rosenfeld dice que el sujeto adicto existió una relación frustrante con la figura materna en etapas tempranas del desarrollo, como si fuera la madre la culpable, y no es así, porque generalmente se dice que los padres son los culpables de la conducta de los hijos. Hay que tomarlo muy con detalle estas expresiones, porque es la relación que se establece con las figuras parentales y la construcción que el niño subjetivamente va haciendo a través de su interpretación de ese mundo con relación a los otros. Pues Rosenfeld afirma esto, ¿no? Que hay como una frustración constante con la madre y que la ausencia real de la figura materna incrementa las fantasías de una madre interna que no tolera cambios de humor ni la angustia de su hijo. Rosenfeld también reconoce que el adicto es un sujeto que no tolera la depresión y como salida recurre a la manía, actos impulsivos, maníacos. Pero como su instancia yoica es un poco débil, que no cuenta con los recursos suficientes, a veces recurre a un agente externo que se llama droga y pone a funcionar esa manía, como si fuera la manera en la que ese sujeto pudiera controlar los estados de angustia, de depresión que se le van a presentar por la separación y por los duelos internos que está atravesando. De tal manera que el sujeto a veces recurre a cuestiones externas para disminuir las ansiedades que va a ir experimentando en los procesos de su desarrollo. Nuevamente Klein dice que el sujeto adicto es quien no ha realizado, muchas gracias, un proceso normal de simbiotización. Es decir, no ha establecido una relación confiable con la figura materna en los primeros inicios de su vida.
Y debido a que esa simbiosis con la madre, esa relación que tiene que llevarse a cabo con ella, como fue muy conflictiva, no se logró. Por tal motivo, el sujeto que consume drogas y que desarrolla una dependencia de las mismas, no reconoce al otro en su diferencia, ni tampoco puede reconocerse a sí mismo, porque no se dieron las condiciones para establecer primero una fusión y luego una separación. Quedó en una condición confusa. Por eso se llama, por eso se dice está confundido, fundido con, pero no reconoce la diferencia con el otro. Debido a esa fragilidad yoica, el adicto, el consumidor, el que ha desarrollado una dependencia, está imposibilitado para tolerar angustias, para enfrentar pérdidas y estados de depresión, razón por la cual idealiza que su fragilidad puede ser reemplazada por una condición también imaginaria que otorgue fuerza y poder, y esto lo logra a través de la sustancia. Es decir, la persona que empieza a consumir sustancias o drogas en su imaginaria, en su condición imaginaria, es capaz de lograr cualquier cosa, hasta de evitar las angustias que se le están presentando por el proceso de desarrollo de su infancia a la adolescencia, evitando a toda costa un sentimiento doloroso y generando en la imaginación una sensación placentera de satisfacción, y de ahí deriva esa condición que se reactiva como omnipotente, donde él puede lograr cualquier cosa siempre y cuando toque la gloria de los efectos de la sustancia. Pero cuando se aparece la realidad, toca el aspecto terrenal e infernal del dolor y el desamparo y su soledad. Pero como no lo puede tolerar, constantemente repite el acto. Es decir, sube como ese espacio sideral de gratificación, de satisfacción, de placer, pero la caída es muy severa, porque nuevamente se enfrenta ante una realidad desoladora, de angustia, de depresión, de soledad. Y como esa angustia puede llevarlo a una depresión, nuevamente para evitar ese estado, ese sentimiento, reactiva la conducta impulsiva, compulsiva, de volver a consumir cualquier sustancia para evitar ese tipo de sensaciones y sentimientos y conflictos. Entonces, a partir de ello, él tendrá que empezar a valorar, a experimentar, por un lado, el sentimiento de placer, pero también el sentimiento de desolación y amparo que le da la realidad. El objeto droga, como tal, se levanta en el lugar que ha tenido una ausencia. Y ahí donde tenía que haber aparecido un duelo por el objeto perdido, no hay sino algo imposible, lo innombrable que se representa con la droga. Esto es lo importante de este proceso. Ahí donde debió haber experimentado el dolor por la ausencia de un objeto que lo puede cuidar, proteger, ¿no? En lugar de hacer un duelo, porque él no lo puede hacer, ¿sí? Entonces, hay algo imposible, una espera de tiempo. Y ante esa espera viene algo que se levanta en el lugar de la ausencia y que se llama droga. Y como él lo vive en un momento de su
desarrollo infantil, no lo puede nombrar. Queda registrado en el cuerpo la sensación y por eso se repite en el acto del consumo la misma sensación que queda registrada en el cuerpo y no en la simbolización ni en la palabra. Por tal motivo, ese registro se va al cuerpo. En la falta de duelo, la droga se ofrece como el recurso identificatorio de la ausencia del objeto, que se podría como decir la falla en el destete. Esto tiene que ver con la dificultad para el desprendimiento y la separación. Y ante la dificultad que el niño enfrenta por este proceso en relación con las figuras parentales, ¿sí? La droga viene a ser un recurso que le permite a él, ¿sí?, intentar este proceso de destete, pero es un intento fallido. Para ello, el sujeto que consume drogas es una tentativa de supervivencia psíquica que le puede salvaguardar un sentimiento de integridad. Es decir, para no desorganizarse. Tiene esa función a veces la sustancia, como para mantener en la integridad del sujeto. Y esta tentativa surge como un impulso de vida, que sufre una invasión por una pulsión mortífera que ataca al sujeto por el acto de consumo cuando se ve enfrentado a un conflicto de pérdida, de una ausencia de un objeto. Y como dijéramos, la adicción es una tentativa de vivir, pero por el camino opuesto. Por eso decimos que es un intento fallido de separación. Ajá. En el sentido dinámico de la comprensión, cuando hay una dependencia, cuando hay un consumo del cual uno no se puede desprender, cuando hay un consumo que afecta al organismo y cuando hay un consumo que atenta hasta con su propia existencia por el riesgo de la sobredosis. Entonces, eso ocurre con las personas que desarrollan una dependencia ante cualquier tipo de sustancia y que la convierten en una necesidad para sobrevivir, aunque eso los lleve a una condición de riesgo, porque en realidad el adicto no quiere morir, ¿correcto? El adicto no busca la muerte con el consumo. Lo que busca es aquello perdido, aquello que no pudo tener en una relación simbiótica y que lo vivió como un desamparo, la separación que pudo tener ante la imposibilidad de la simbiosis. Puede parecerse más un acto como de psicosis, más que un acto suicida, porque muchas veces lo consideran como un acto suicida. Pero más bien se acerca a un acto que tiene que ver como con la locura, más que con la búsqueda de la muerte, porque en realidad el adicto no busca quitarse la vida, porque también sabe ante la condición de la sobredosis lo que puede surgir. Y como se puede observar, en el origen y el desarrollo de la enfermedad adictiva se presentan pérdidas, separaciones y duelos no elaborados, que el mismo sujeto va a reactivar durante su proceso evolutivo y durante la adolescencia. Por tal motivo, la elaboración de esos duelos va a permitir darle un sentido diferente al consumo y eso es lo que también va a favorecer el duelo por la pérdida del objeto sustituto llamado droga. Y a partir de esa vivencia es como las personas pueden irse separando del consumo compulsivo de las sustancias. Y no quiere decir que nada más es una intervención psicológica. Tiene que ver mucho también con una parte médica que disminuya alguna cuestión orgánica.
y tiene que haber un equilibrio para que el sujeto pueda trabajar. Pero ya en el sentido de la resignificación o lo que significa el consumo, sí se tiene que abordar una serie de duelos que van transitando en el desarrollo evolutivo del adolescente por su propio proceso y en el desarrollo de la relación con la sustancia por sus propias características que otorgan la sustancia. No es fácil llegar y decir, quiero quitarme el placer que me dan las drogas. Pero muchas veces hay personas que dicen, ya no tolero, ya no puedo con esto. Y es donde el trabajo se inicia, cuando el sujeto ve o alcanza a reconocer que eso es un conflicto para él y que lo convierte en algo imposible de enfrentar y requiere algún apoyo. En ese sentido, la tanatología interviene a partir del proceso de duelo por la pérdida que va a representar el beneficio otorgado por el consumo de sustancias, el displacer o el placer, yo diría. Y en esta parte es conforme se desarrolla el trabajo tanatológico, elaboración del duelo por la pérdida del beneficio que otorga la sustancia en la separación para lograr la autonomía y el desarrollo saludable. Con esto termino para que ustedes puedan tener como un panorama de que la tanatología también forma parte de las intervenciones terapéuticas y que es un componente fundamental para la elaboración del duelo y a veces para la elaboración de los duelos complicados. De tal manera que en ese sentido, nuestro trabajo es a partir de la intervención y elaboración de los duelos en relación al proceso del desarrollo y en beneficio y del beneficio que otorgaba la sustancia para poder tener un desarrollo saludable. Me despido de ustedes, muchas gracias y espero que podamos tener la oportunidad de volver a compartir algún otro tema con ustedes y agradezco su paciencia y atención. Gracias.